turno va. Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a empezar con lo que es la tabla periódica moderna, la tabla periódica actual, la que nosotros utilizamos a diario y la que hemos estado utilizando durante todo este tiempo, ¿no? Que es la tabla periódica. Esta tabla periódica, que ahorita les voy a enseñar, vamos a ir viendo este PPT primero, que habla sobre la evolución cronológica de la tabla periódica. Los primeros intentos de una clasificación sistemática, en este caso de los elementos químicos, se iniciaron poco después de que la ciencia hiciera los primeros descubrimientos de la estructura interna de la materia. A principios del siglo XIX se habían descubierto, gracias al espectroscopio, cerca de 33 elementos químicos. Los elementos químicos, o en este caso los químicos, observaron que habían grupos de elementos que presentaban comportamientos similares, ¿no? Hasta ahí, hasta el siglo XIX, solamente habían 33 elementos. Acá tenemos primero a este químico que es John Jacob Berzelius en el año 1813. Él clasificó, como eran pocos elementos, a aquellos elementos electropositivos y aquellos elementos que eran electronegativos. Hizo dos grupos solamente. Posteriormente viene el señor William Proust en el año 1815 y él sostuvo que el hidrógeno era la materia prima para la obtención de los demás elementos químicos. Posteriormente vino este señor en el año 1817, Johann Dobereiner. Dobereiner estableció el ordenamiento de estos elementos químicos en triadas. ¿Qué quiere decir triadas? Que él lo ordena o los agrupa de 3 en 3, según el número de masa o el peso atómico y la semejanza entre las propiedades que habían entre estos elementos. Posteriormente tenemos a este señor Alexander Chauk-Courtois. Él en el año 1862 ordenó a los elementos químicos en orden creciente a su peso atómico sobre una curva de forma espiral al que le llamó caracol telúrico. Entonces, acá yo les estaba diciendo que Dobereiner agrupa a los elementos de 3 en 3 y forma las famosas triadas. Estas triadas se obtenían de la siguiente forma. Vamos a ver una primera triada, perdón, que era el litio, el sodio y el potasio. Esta primera triada. Ruth, apaga tu audio, por favor. Entonces, esta primera triada estaban compuestas por el litio, el sodio y el potasio. Entonces, el peso atómico del segundo elemento, que todavía no se tenía, se obtenía de la siguiente manera. El peso atómico del primer elemento, es decir, de los extremos, sumado con el peso atómico del potasio, en este caso del elemento B. La suma de ellos y dividido entre 2, es decir, el promedio de estos dos elementos, de los pesos de estos dos elementos extremos dividido entre 2, me iba a dar el peso atómico del elemento que estaba al centro.
todo esto se cumplía muy bien hasta que llegó el momento en que ya no se cumplía porque se iban no conociendo o descubriendo nuevos elementos. Entonces, por eso quedó descartada esta triada, en este caso de Doveraine, pero se hace a veces hasta ahora como para hacer algunos ejercicios. En el caso de Alexander Newland en el año 1864 ordenó a los elementos químicos en octavas, es decir, en grupos de 8 en 8 según sus pesos atómicos. Pero esto no quiere decir, ojo, que él ordena y los agrupa exactamente de 8 en 8, sino él toma algo parecido a lo que son las notas musicales. En este caso, las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si. Esas son las notas musicales. Entonces, estas notas musicales no están agrupadas de 8 en 8, pero él decía que para lo que se refería a lo que era octavas, de que el octavo, ¿no? El octavo elemento era muy similar en propiedades físicas y químicas al primero. O sea, los agrupa de 7 en 7 con la finalidad de que el octavo elemento era muy similar en propiedades físicas y químicas al primero que está acá. Y así, ¿no? Entonces a este, por ejemplo, le podía llamar do prima, supongamos, do prima. Y así sucesivamente, ¿ya? R' será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo iba a ser también en propiedades químicas y físicas muy parecidas al ejemplo que estábamos viendo acá, al primero. Bien, entonces de esa manera era como se realizaba en este caso para poder determinar las octavas, ¿no? Él hizo una comparación muy similar. Entonces, no digamos que las octavas han sido agrupadas de 8 en 8, así como las triadas, no, sino que han sido agrupadas de 7 en 7, pero que el octavo elemento, ¿no? Ahí hacía él recién su comparación. Bien, después tenemos a Meyer. Meyer en el año 1869 ordena a los elementos químicos en orden creciente a sus pesos atómicos y también a sus volúmenes atómicos. En el caso de Meyer, después viene este señor Mendeleev. Miren que hubieron muchos físicos que trabajaron mucho para que se pueda dar lo que es la tabla periódica. Dmitri Mendeleev en el año 1869 propuso la primera ley periódica de los elementos químicos al ordenarlo según su peso atómico, que iba a ser en forma creciente, pesos atómicos. Pero Moseley, Henry Moseley, ya estamos hablando del año 1913, perfeccionó el fundamento de la tabla periódica concluyendo que las propiedades de los elementos son función de sus números atómicos. Ahora nosotros vemos que nuestra tabla periódica está ordenada según a lo que había quedado Moseley, ¿no? Haciendo una rectificación de lo que había dado Mendeleev, que era en cuanto a sus pesos atómicos. En este caso, la propiedad o la ley periódica que dio Moseley decía lo siguiente: las propiedades de los elementos son función periódica de sus respectivos números atómicos, razón por la cual ellos se ordenan en la tabla periódica
según su número atómico creciente. Es lo que nosotros vemos ahora en día en nuestra tabla periódica. Bien, antes de empezar, acá está de nuevo la ley periódica que había sido dada por Moseley, que estaba en forma creciente a sus números atómicos. Vamos, antes de ver la tabla periódica, vamos a hacer también otro ejercicio de lo que es la triada de Mendeleev, ¿no? Mendeleev, ¿qué cosa decía? Que estos valores, los pesos atómicos de los valores extremos, ¿no? El promedio me iba a dar el que estaba aquí al centro. Pero ahora me están pidiendo el primero, ¿no? Que es el peso atómico de A. Entonces, ¿cómo yo lo voy a hallar? Yo sé que el que está al centro es el promedio de la suma de X más 39 y esto dividido entre 2. Y eso dividido entre 2. ¿Cuánto será? Este número 2 que está dividiendo, ¿cómo va a pasar en este caso al otro lado? Va a pasar a multiplicar. ¿Cuánto será en este caso? 23 por 2 será 46. 46 que va a ser igual a X más 39. Entonces ahora vemos que el valor de X va a ser igual a ¿qué? A la resta de 46 menos 39. ¿Y cuánto es 46 menos 39? 7. 7. Quiere decir que X es igual a 7. Y ya está el ejercicio. Bien, entonces acá tenemos el valor de este peso atómico que es de A. Ahora, en el ejercicio B me están pidiendo el peso atómico de B en esa triada que tiene el peso atómico de A es 120 y el peso atómico de C es 80. Entonces lo que yo deseo es hallar el del centro. Para hallar el valor de X va a ser igual a la suma de los pesos atómicos de los extremos y eso lo voy a dividir entre 2, ¿no? Porque estoy sacando el promedio. Entonces, este valor X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 200 entre 2, que me sale un valor de 100. Quiere decir que el valor de X es igual a 100, ese peso atómico. Así se sacaban los pesos atómicos en la época de Mendeleev, en la cual él comenzó a ordenar en triadas. ¿Qué cosa era triadas? Las triadas eran los ordenamientos de 3 elementos cuyo peso atómico del centro era igual al promedio de los pesos atómicos que están en los extremos, ¿no? El promedio es la suma dividido entre 2. Ese sería, en este caso, cómo se sacaba, pues, antiguamente, ¿no? Bien. Pero ahora lo hacemos a manera de ejercicios. Tenemos lo que es la ley periódica y tenemos nuestra tabla periódica moderna, la que nosotros utilizamos, la que todo estudiante debe de tener. Acá vemos nuestra tabla periódica y vamos a ver qué representa cada uno de los grupos y periodos también. Acá vamos a observar en esta primera parte que tenemos a los elementos que son livianos, metales livianos, livianitos, ¿no? Que simplemente se pueden, por ejemplo, el magnesio, las cintas de magnesio son muy delgaditas, ¿no? Son metales, pero un metal muy delgado, muy liviano. Luego tenemos en esta otra parte que vemos de celeste, ¿no? Los metaloides. ¿Qué cosas son los metaloides? Son elementos que parecen que son metales, ¿no? Y parece que son no metales. O sea, tienen una propiedad física, podríamos decir, un poco así, ¿no?
que son a veces que se parecen metales y otros que no. Luego tenemos esta otra parte que está pintada de verde, que son los no metales. Los no metales son aquellos elementos, ¿no? que son, por ejemplo, en el caso del carbono, ¿no? Que es el grafito que nosotros pintamos, es un no metal, es un no metal. Tenemos el fósforo, tenemos el azufre, ¿no? Que son no metales. Luego tenemos, en este caso, acá en esta fila de celeste más clarito, a los gases nobles. Estos gases nobles fueron los últimos en descubrirse, ¿no? Porque antes no existía, pero ahí los tienen. Estos de acá, los gases nobles, casi no se combinan con otro elemento, ya que tienen propiedades estables muchas veces, ¿no? Ahí tenemos al helio, al neón, el argón, al criptón, al xenón y al radón. Luego tenemos esta otra parte que está acá, que son los metales pesados. Por ejemplo, ahí voy a darle un elemento característico, un metal característico que es el hierro. El hierro, ustedes pues saben que es un metal pesado. Cuando lo cargan, quieren cargar un fierro, tienen que hacer un esfuerzo. Luego tenemos el oro. El oro, tenemos acá el oro que es Au, acuérdense del Au, y el Ag, que es la plata. Entonces ahí tenemos estos elementos que son metales pesados. Y luego tenemos en esta otra parte los elementos de transición, en la parte de abajo, ¿no? Acá tenemos los elementos de transición. Todo esto va a conformar lo que es nuestra tabla periódica. Hacemos un repasito. Estos los metales livianos. Estos los metales pesados. Estos son los metaloides. Y estos de acá son los no metales. Tenemos también los gases nobles y tenemos los elementos de transición. Eso van a conformar nuestra tabla periódica. Ahora, ustedes están viendo también que esta tabla periódica se agrupa en periodos y grupos. Los periodos son así, los horizontales. Miren acá este primer periodo que es el hidrógeno y el helio. Es el periodo más corto que hay porque está conformado de 2 elementos solamente. Luego tenemos el segundo periodo que tiene el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón, ¿no? 2, 4, 6, 8. 8 elementos. Tanto el 2 como el 3 van a tener 8 elementos. Esos son los periodos, si ustedes lo ven en forma horizontal. El tercer periodo ya es más largo, está conformado por 18 elementos. Acá está 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 elementos. Tanto el grupo 4 como el grupo 5. Luego tenemos el grupo 6, que es un periodo 6 y 7 extra largo. Estos elementos, que son los elementos de transición, deben ir acá, a este lado, ¿no? Porque acá, por ejemplo, termina en un número y comienza acá, esta es la continuación. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Sino que la tabla periódica sería pues mucho más larga. Y esto por eso se está poniendo en la parte de acá. Pero son elementos que continúan al grupo 6 y estos de acá que es el grupo 7. Hasta ahora tenemos solamente 7 periodos, nada más. Y acá en forma vertical son los grupos, ¿no? Acá estos grupos están divididos en dos. Uno que es del grupo A y otro
que también se les llama representativos, y el otro que es el grupo B, que también se les llama de transición. Y estos elementos de acá que se llaman de transición interna. Entonces tenemos acá en el grupo 1, este grupo 1A, grupo 2A, que está formado por los metales livianos. Y estos de acá vienen a ser el grupo 3, 4, 5, 6, 7, grupo 8A. Y todos estos que están acá, que también son 8 grupos, vienen a ser vertical, vienen a ser los metales pesados, estos elementos que son de transición que pertenecen al grupo B. Entonces el grupo A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, formados por los gases, por los metales livianos, los no metales y también los gases nobles. Y esto de transición formado por todo lo que son los elementos representativos, ¿ya? Que son también del grupo P. Entonces, así están agrupados la tabla periódica moderna. Los periodos corresponden en este caso a las secuencias horizontales que están designadas del 1 al 7. Los elementos están agrupados según sus niveles de energía. Luego tenemos también acá los periodos, y estos periodos, como yo les estaba hablando, son así, ¿no? El periodo 1, que tiene 2 elementos, el periodo 2, que tiene 8 elementos, tanto 2 como 3 son iguales. El periodo 4 y 5, que tienen 18 elementos, y el periodo 6 y 7, que tienen 32 elementos. Luego habíamos visto los grupos o familias, que son las secuencias verticales que se van a agrupar a estos elementos que poseen el mismo número de electrones de valencia, ¿no? ¿Qué cosas son electrones de valencia? Los electrones que están en el último nivel, seguido de la letra A o de la letra B. Ya saben que si es elementos livianos, son del grupo A. Si son no metales, son del grupo A. Si son gases nobles, son del grupo A. Pero si son elementos pesados, como son estos elementos pesados que habíamos visto, el hierro, el oro y la plata y muchos más, van a formar lo que es el grupo de, son los elementos de transición, es decir, los del grupo B. Las familias, ¿no? A los grupos también se les llama, en este caso, familias. ¿Por qué? Porque se parecen. Por ejemplo, cuando ustedes ven una familia, mira, esa niña tiene la misma forma de cabello de su mamá, ¿no? Es ondulado, o tiene el mismo color de ojos, o tiene el mismo color de piel. Entonces, las familias se parecen. Acá por eso a los grupos también se le ha denominado familia. ¿Y qué cosas son las familias? Son las secuencias verticales que van a agrupar a los elementos que poseen el mismo número de electrones de valencia, ¿no? Entonces, eso debo recordar que son las familias. Por ejemplo, acá presentamos a una familia que es el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, acá debe decir bario, una, y el radio, ¿no? Entonces, eso es una familia. Ahora, los elementos están organizados en 18 columnas verticales llamados grupos o familias. Nosotros lo estamos trabajando como 8 de cada uno, 8 del grupo A y 8 del grupo B, ¿no? Donde los elementos de un grupo son similares en propiedades físicas y químicas, ¿no? Tienen mucho parecido en el comportamiento. Luego tenemos acá, ¿no? Que los grupos principales, cuáles son, todos los que son de verde, ¿no? O también
se le llama los grupos representativos principales, o nosotros le vamos a llamar representativos, ¿ya? Y también los elementos que estaban acá, que son los metales pesados, son los elementos de transición. Y estos que estaban en la parte de abajo se van a llamar o se llaman elementos de transición interna. Esto en todo caso viene a ser lo que corresponde a lo que es la tabla periódica. Entonces vamos a observar nuestra tabla periódica, pero también debemos saber algunos de los elementos, ¿no? Debemos conocer. Hasta ahora ya nosotros hemos trabajado varios elementos y tenemos que irlos conociendo. Y para nosotros conocerlos, trabajamos en este caso con la memotecnia. El hidrógeno no lo consideramos acá, miren, porque acá dice los metales livianos. Sin embargo, el hidrógeno no tiene un lugar fijo en la tabla periódica, por eso que se les ha puesto ahí, hasta que en algún momento, ¿no?, del tiempo se pueda ubicar un lugar específico para el hidrógeno. El hidrógeno es un gas, no es un metal liviano. Entonces, a veces algunos no lo consideran pero en el grupo 1, pero está ahí, ¿no? Entonces, para hacer eso debemos trabajar con la memotecnia. ¿Y cuál es la memotecnia? Para saber los elementos que pertenecen al grupo 1A. Por ejemplo, yo puedo decir, para recordar, ¿no? Linaca, rubia, casada con francés. Entonces, ahí yo recuerdo. Li viene a ser de litio, de sodio, de potasio, de rubidio, de cesio y del francio. Acá tenemos los elementos del grupo B, que son el berilio, este que está de amarillo, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Entonces ustedes podrán ponerse una memotecnia, no necesariamente la que yo les estoy diciendo, sino alguna palabrita, alguna frase que me haga recordar, ¿no?, cuáles son, en este caso, los elementos, ¿no?, los símbolos de los elementos. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Entonces yo diré Beto, magnífico, casado con señor Baracus. Entonces, ese para mí, ese es una memotecnia que yo, bueno, me la enseñaron hace mucho tiempo y ahora yo la puedo recordar, ¿no? Puedo recordar los elementos utilizando esta memotecnia. Y así cada uno se formará su memotecnia para saber los elementos que están en cada uno de los grupos o familias. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué es necesario? Es necesario saberlo. ¿Por qué? Porque en algún momento lo vamos a trabajar, ¿no? En algún momento, no de repente este año, pero en otros años, vamos a trabajar. A ver qué elementos pertenecen al grupo 1A. Y ustedes tienen que saberlo y me lo tienen que decir así, como si fuese una tabla periódica, en orden, como si fuese una tabla de multiplicar, mejor dicho, en orden, ¿no? Es así como ustedes me tienen que dar los nombres de los elementos y trabajen con sus memotecnias. Esta vez solamente les voy a tomar la clase que viene 1, 2, 3 y 4. 4 familias. Para las próximas será nitrógeno, oxígeno, el flúor y esta familia, ¿no? 2, 4, 5. Acá será el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio, ¿no? Boro, aluminio, galio, indio y talio. Acá tenemos en esta familia del carbono, en la familia 4A, el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Luego tenemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto.
el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, el helio, neón, argón, xenón, el criptón, xenón y radón. Entonces ahí tenemos todos los elementos que vamos a ir practicando en forma inicial. Los metales livianos y los no metales, incluyendo a los gases nobles. Y del grupo B vamos a ir no solamente practicando todos, sino vamos a ir practicando algunos, ¿no? Algunos de estos elementos. Poco a poco ustedes tienen que ir aprendiendo una gran cantidad de elementos químicos. Entonces la próxima clase voy a tomar 1, 2, 3, hasta el 4 les dije, ¿no? Hasta acá, hasta todo lo que es el carbón. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a continuar después del intermedio haciendo algunos ejercicios. Ya regresamos entonces unos 5 minutitos y estamos de regreso. Ya yo les voy a ir enviando este archivo. Entonces regresamos con los ejercicios que corresponden a la tabla periódica actual, ¿no? La tabla periódica moderna. Y vamos a resolver estos ejercicios que ya también están en su WhatsApp. Primer punto. El ordenamiento de Dobereiner se basó ¿en qué? En el número atómico, en aproximaciones, en masa atómica, en carga nuclear o en el número electrónico. ¿En qué se basó este ordenamiento, en este caso de Dobereiner? Se basó en la masa atómica o el peso atómico. Acuérdense que para hallar las triadas tenía que saber el peso atómico. Tenemos acá, la ley de las triadas fue enunciada por ¿quién? En este caso, por Dobereiner, ¿no? Por Dobereiner fue enunciada esta triada. Acá tenemos una triada y me piden encontrar el valor de X. Esta triada creo que ya la habíamos hecho en el PPT, pero de todas maneras vamos a resolverlo acá. Esta triada es igual, en este caso, este valor de X, que es ese peso atómico, va a ser igual al promedio, ¿no? Primero para hallar el valor del valor central, es el promedio de los extremos, ¿no? De los pesos atómicos de los extremos. Entonces ahí ya tengo el peso atómico que es el central, que es igual al 23. Y esto viene a ser igual a X más 39 y dividido entre 2. Habíamos dicho que el 2 pasaba a multiplicar, entonces me quedaba 46 menos 39 y esto iba a ser igual al valor de X, donde X es igual a 7, ¿no? Que ya lo habíamos hallado en el PPT. Ya, entonces acá ustedes tienen que poner qué es el valor de 7, ¿no? Ahí marcan su alternativa para este ejercicio, que es igual al valor de 7. Igual vamos a hacer para el siguiente ejercicio, pero esto ya lo van a hacer ustedes. Me van a decir cuánto es lo que sale. ¿Cuánto es lo que sale? A ver, están haciendo sus cálculos. Están haciendo sus cálculos. Tengo para el ejercicio número 4 que plantearlo de esta forma. Ustedes están haciendo sus cálculos. Va a ser igual a 87,6 va a ser igual a la suma de 40,08 más X
y eso va a estar dividido entre 2. Ya saben que ese 2 va a pasar a multiplicar. A ver, quiero que me den este valor para saber si han entendido, ¿no? Si me están siguiendo con los ejercicios. Ya, a ver. ¿Cuál de esas alternativas? ¿Tiene alternativas? No tiene alternativas. Pero ¿cuánto sería ese valor? Ya, a ver cuánto sale. ¿Quién me da ese valor de X? ¿Cuánto sale 87.6 por 2? Eso me sale 175,2. Y esto va a ser igual a 40,08 más X. Ahora, ¿qué tengo que hacer con este valor de X? Voy a tener que pasar el 40 a restar al 175,2. Que sería 40,08. Voy a tener que restarle y me sale que X es igual a X va a ser igual a 135,12. Ya está. 12. Entonces no hay nada difícil para poder hallar, en este caso, el valor de X o el valor de los pesos atómicos, ya sea el central o ya sea alguno de los extremos. La tabla de Mendeleev poseía en total 63 elementos. Ya, ahí está marcado, porque me parece que eso no les había dicho ahí en el PPT, pero ahora sí les voy indicando. Él trabajó en este caso con 63 elementos. Bien, pasamos al ejercicio número 6. ¿Qué dice el elemento o el número 6? La ley periódica de los elementos fue propuesta por la ley periódica de los elementos fue propuesta por la ley periódica moderna, nos estamos refiriendo, ¿no? Por Moseley. Entonces Moseley dio lo que era la ley periódica moderna. Porque hubieron una en relación a sus pesos atómicos y otra en relación a sus números atómicos, que es la que está actualmente. El ordenamiento helicoidal, o también llamado caracol telúrico, fue propuesto por este señor que está acá, Charles Coulthus, ¿no? Un nombre medio raro, pero él es el que propuso. La ley de las octavas. Ley de las octavas fue propuesta por Newlands. Acuérdense que las agrupó de 7 en 7, ¿no?
a pesar que se llamaban octavas, con la finalidad que el octavo elemento sea de propiedades físicas y químicas similares al primero. Número 9. Los elementos denominados de transición, ¿a qué grupo pertenecen? Pertenecen al grupo B. Acuérdense que yo también les dije y les hablé de los elementos representativos y de los elementos de transición. Los elementos representativos pertenecen al grupo A y los elementos de transición pertenecen al grupo B. Entonces está marcadito lo que es al grupo al que pertenece todos los elementos denominados de transición. En el caso del ejercicio 10, vamos a hallar el grupo de un elemento. ¿Cómo vamos a hallar el grupo de un elemento? Para hallar el grupo de un elemento, yo tengo que saber lo que es una configuración electrónica. Entonces, vamos a explicar así en forma pequeñita lo que es una configuración electrónica. La configuración electrónica se va a determinar de la siguiente manera. Miren, es una clase aparte, pero así lo voy a resumir en lo siguiente. Así. Se van a tener que recordar, pero siempre yo les voy a dar 1S2, 1S2. Esta es la tabla de configuración electrónica, que no van a tener que ser muchos, ¿no? Porque como les dije, es una clase aparte. 1S2, 2S2, 2P6, ahorita les pongo los exponentes, 3P6, de ahí sigue 4S2, en ese orden tiene que ser, 4S2, 3D10, 4P6, P6, 5S2, 4D10. Ya, hasta ahí nomás ustedes tienen que saber. Entonces, acá vamos a ponerle los exponentes, porque esta es tabla de configuración, que ustedes la deben tener, ¿ah? Ustedes la deben tener para que todo lo que termine en S es 6, es 2. Todo lo que termina en P es 6. Y lo que termina en D es 10. Entonces, donde yo veo P le pongo 6, donde veo S le pongo 2. Esos son la cantidad de electrones que tiene. El número que está de exponente es el número de electrones. El número que ustedes ven el grande es los niveles y las letras son los subniveles, ¿no? Pero ahorita lo importante es que ustedes aprendan lo que es esta tabla de configuración. Y no es bastante, ¿ah? 2 líneas nada más, pero tienen que estar en ese orden. Entonces, cuando usted le diga, vamos a determinar el grupo de un elemento, entonces, que es igual a 6, chiquitito. Entonces, ustedes configuran según el orden que está acá y van a tener 1S2, ahorita lo pongo, 2S2, pero en 2P van a completar nada más lo que le falta, porque ahí puede aceptar desde 1 hasta 6 máximo. Entonces acá solamente le falta 2, está entre ese rango. Ahí voy a poner y ya completé. Ojo que la suma de estos electrones de que están arriba me va a indicar este número atómico que es 6, ¿no? 2, 4 y 6. Entonces, cuando yo veo que este número, miren, este número tiene 2 veces el número 2, es decir, este número grande que está acá se llama nivel. Quiere decir que está en el mismo nivel.
los subniveles están en el mismo nivel. Este S es el subnivel y P también es el subnivel y ahí están esos electrones. Entonces, cuando ustedes vean que está en el mismo nivel, van a tener que sumar los electrones de ese nivel, que va a ser 2 más 2. Y esto va a ser igual a 4. Quiere decir que ese 4 no lo voy a poner así nomás. Se va a cambiar a número romano. Esto lo voy a escribir en número romano. Pero como termina en S o termina en P, cualquiera de los dos, ¿no? Siempre le voy a poner A. En este caso, para este ejemplo, termina en P. Por lo tanto, yo le voy a poner A. Si termina en S, también le voy a poner A, porque vamos a trabajar solamente con el grupo A. Pero después, otros años, se trabaja con el grupo B, que tiene otra forma, es muy parecido, pero hay algunos ajustes nada más, ¿ya? Entonces, este pertenece al grupo 4A, ¿no? Entonces, en su tabla periódica, ustedes pueden buscar grupo 1, grupo 2A, grupo 3A, grupo 4A. En el grupo 4A tenemos el grupo de los carbonoides, donde empieza el grupo con el carbono, por eso que se llama así, carbonoides. Luego vamos a tener en el ejercicio número 11 que determinar el grupo de un elemento cuyo Z es igual a 10. Entonces, yo sigo igual la configuración electrónica, lo que está acá. Entonces, diré 1S2, 1S2. Ya, ahorita le pongo los exponentes. 2S2, siempre en ese orden, ¿ah? 2P6. Ahí ya completé los 10, ¿no? Porque acá tendré 2 más 2 que están acá, de S y P dice que tiene máximo hasta 6. Si sale 7 no puedo poner 3P7 porque P me acepta hasta 6 máximo. Entonces ya tengo ahí, igual que en el caso anterior. Acá el nivel se repite 2 veces. Como se repite 2 veces, acá tenemos, miren, este de acá que viene a ser el nivel, este número grande, pero el nivel aparece 2 veces. Como aparece 2 veces, yo voy a tener que sumar los exponentes. Es decir, yo voy a sumar 2 más 6. Y esto es igual a 8, pero ese 8 lo voy a escribir en número romano. 8 se escribe una B y 3 palitos. Y pongo A. ¿Por qué pongo A? Porque está terminando en P. Si yo hago una configuración y termina en S, también voy a poner A. Solamente pondré D, B cuando termina en D. Si yo configuro y termina así 3D8, por decir D8, entonces A está terminando en D, entonces ya no pertenece al grupo A, pertenecerá al grupo B. Pero como les dije, ahorita solamente estamos trabajando con el grupo A, o sea que todo lo van a poner ustedes A. Están anotando estos ejercicios, están anotando su tabla de configuración también. Bien, pasamos al ejercicio número 12. Vamos a borrar esto. La tabla de configuración todavía no lo vamos a borrar. El ejercicio 12. Vamos a hallar el número atómico
de un elemento, el número atómico de un elemento que es 15 y hallar su periodo y su grupo. Entonces yo tengo que configurar hasta llegar al número 15. ¿Cómo voy a configurar si yo quiero llegar hasta el número 15? Viendo mi tabla de configuración. En este caso vamos a tener ahí 1S2, 2S2, 2P6, acá me puedo poner el 1, 1S2, 2S2, 2P6, siempre en ese orden, 3S2, 3P, a ver cuánto me faltará. Si acá yo tengo 2 electrones, solamente tengo que sumar los electrones. Y es una suma pequeña, así que nadie se debe confundir. Entonces estoy sumando los electrones. Hasta ahí van 10, 2. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 15? Me está faltando 3. Entonces, estos 3 electrones. Ahora, el periodo. ¿Cuál será el periodo? El periodo que mayor ocupa. Es decir, estos números que están acá más grandes me indica el grupo, mejor dicho, el periodo. Y los electrones después me va a indicar lo que es el grupo. Entonces tenemos que para hallar el periodo veo que el mayor que alcanzó, el mayor nivel es 3, ¿no? Es mayor 1, 2 y el mayor nivel es 3. Entonces el nivel a mí me indica lo que es el periodo. Entonces acá tengo que el nivel va a ser igual al periodo. Y el periodo en este caso es 3, ¿no? El número más grande que aparece, ese es el periodo. Ahora vamos a ver lo que es el grupo. ¿Qué es el grupo? El grupo es, yo tengo que ver si los niveles aparecen una vez. Acá yo veo que el nivel 3 aparece 2 veces. Por lo tanto, yo voy a sumar los electrones. Voy a sumar 2 más 3. Y esto es igual a 5, pero ese 5 se tiene que poner en número romano y poner el grupo A. ¿Por qué el grupo A? Porque el grupo A son aquellos elementos que terminan en S o en P. Y hemos visto que este ejemplo termina en P. Por lo tanto, pertenece al grupo A, 5A. Vamos a ver. Entonces es 3, 5A. Y este de acá sería la respuesta, ¿no? Este ejercicio. Esta alternativa sería la respuesta correcta. Bien, vamos a pasar la lista. Vamos a borrar. Ya lo van a ver en su video. Y vamos a pasar la lista. Entonces tenemos el Word para primero de tabla periódica. Acá miren, en el Word hay preguntas que ustedes van a poder sacar del PPT, ¿no? Y completar. A ver, nos quedamos en el ejercicio número 11, 12, y ustedes trabajen 13, 14, 15, hasta la número 17. ¿Ya? Entonces, el Word desde el número 13 al 17 es su tarea. Ahora si lo termina mejor, pero ya la próxima clase, cualquier duda ya me van diciendo. ¿Ya? Vamos a pasar la lista entonces. Ya les he mandado este Word, ya lo tienen ustedes.